Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Laura, muchas gracias. ¿Dónde te encuentras? Yo me encuentro en Buenos Aires, Argentina. Ujú. ¿Vives ahí? Vivo acá, voy a cumplir 7 años. Ahora el 4 de marzo llegamos con mi hija. Hace Wow, en el 2016. wow, bastante tiempo ya. Sí, un montón. Déjame que te presente. Tu nombre es Silvia de la Luz, estudiaste comunicación social, te formaste como facilitadora de biodanza y en la escuela de sexualidad y espiritualidad. Lo que más te apasiona es acompañar los procesos de metamorfosis de las personas y esto lo haces de forma grupal a través de charlas, cursos y talleres y de forma individual en las sesiones de canalización y de sanación akáshica. Eres guía y mentora en los procesos de integración de las fuerzas femenina y masculina. En el 2019 creaste la primera cumbre virtual internacional sobre el poder de la pareja interior. Juntos somos invencibles, que reunió a más de 100 activadores de conciencia de habla hispana para reflexionar acerca de la importancia del equilibrio de las fuerzas masculina y femenina en el interior de cada ser humano. Bienvenida. Gracias, gracias Laura. Y gracias a todas las personas que nos están viendo ahora, ¿no? Me gustaría empezar preguntándote ¿cómo era tu casa cuando eras niña? ¿Cuáles eran tus femeninos referentes y cuáles eran tus masculinos referentes en casa? No sé, tú me dices mi casa y me voy como a estar nosotras chiquitas, ¿no? Lo Ujú, veo como, me veo como qué buena pregunta, gracias, me encanta. Me veo como nosotras chiquitas en una etapa. Este, y bueno, a esa edad uno chiquito como que no mucho como recordarme las personalidades, pero hay algo interesante que era que mi papá siempre fue como muy intelectual, ujú, como muy de las letras, del pensamiento, de darle como mucha fuerza a lo intelectual, ¿no? Mi abuelo fue escritor, o sea, miembro de las academias, o sea, digamos que del lado masculino había como que mucho poder en todo lo que es lo racional, la lectura, la escritura, la cultura, o sea, todo lo mental, lo racional. O sea, eso desde mi lado masculino, ¿no? Y no sé si me llega esto, no sé si es el momento de compartirlo, pero es muy curioso. Yo estudié comunicación social y cuando ya hacía la escuela de periodismo, yo no leía la prensa nunca, jamás, jamás he leído la prensa. Y mi papá me decía, ¿cómo que una periodista no lea la prensa? Entonces era como un contrasentido para él. Y que yo no leyera libros, yo nunca he leído. O sea, yo me deslindé de todo lo intelectual, de todo lo racional, o sea, y fue como que una entrada al mundo de las emociones y al mundo espiritual como esto del izquierdo y del cerebro derecho, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que se fue desarrollando después, ¿no? Hablemos un poco sobre eso, hablemos sobre la energía femenina, donde está relacionado, como tú dices, con el fluir, con la entrega, con la creación, con las funciones creativas o intuitivas, con el hemisferio derecho, que se vincula con la madre y con el linaje de mujeres. ¿Qué podrías decirme acerca del tema de la energía femenina? Fíjate tú, y retomándolo de atrás, y qué interesante, el lado de mi papá era el lado de lo oculto, la educación, la razón, ¿no? Y mi mamá nunca estudió, mi mamá fue mamá y se dedicó a sus hijos y no tuvo carrera, y en esa época era más común todavía que eso sucediera, o sea, las mujeres salían de su casa a casarse a los 21 años y su carrera no existía, lo que existía era, mi mamá tuvo 6 hijos. Y entonces era como dedicar su vida a ser mamá, ama de casa, como decían, ¿no? Entonces, y eso era visto un poco como menos, ¿no? Y esto es generacional, era como, es muy importante el que estudia, el que tal, y mi mamá también era vista como que tenía un carácter muy fuerte y era muy emocional. Y en ese mundo racional
lo emocional también se tendía a ver como de menos, ¿no? Como que hay que mantener la compostura, como que hay que estar, hay que mantenerse, hay que mantener la razón, precisamente, ¿no? Entonces, lo emocional, lo exacerbado, lo del sentir, era visto de menos, ¿no? Y este es el mundo que está cambiando, ¿no? Porque todo esto bajo la mirada patriarcal. Todos los seres humanos tenemos estas dos cualidades o estas dos fuerzas internas. Y hay un cerebro que en el cerebro izquierdo tiene todas las cualidades que tienen que ver con la fuerza masculina, lo racional, lo lógico, o sea, todo esto que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Lo de separar para entender, o sea, el masculino, la fuerza masculina separa y la fuerza femenina une, ¿no? Entonces, toda esta necesidad de entender las cosas y verlas en pedacitos para separarlas, todo eso tiene que ver con el cerebro izquierdo. En el cuerpo se cruza y se representa el lado derecho, o sea, todo lo que tiene que ver en el cuerpo humano con lo masculino está ubicado en el lado derecho. El cerebro derecho tiene que ver con todo lo que es femenino y es lo atemporal, lo creativo, el juego, la creatividad, o sea, aquí está la palabra y lo verbal, y aquí está la imagen, lo que son imágenes, o sea, todo lo que tiene que ver con la palabra es del masculino y todo lo que tiene que ver con las imágenes es del femenino, ¿no? Por eso el arte es más del lado femenino y todas las carreras que tienen más que ver con lo intelectual y también con la lógica, lo matemático, todo eso es del cerebro izquierdo, ¿no? Entonces, ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos esas cualidades, este, pero ¿qué pasa? Que a lo largo de la historia, estas dos grandes fuerzas, que las tenemos todos, digamos que se distorsionó y empezamos a identificarnos, tanto hombres como mujeres, con el envase. O sea, una cosa es el envase y otro es el contenido del envase. Entonces, si mi envase es femenino, yo me sobreidentifico con todo lo femenino. Entonces, nada de no, yo soy mujer, entonces, ¿cómo me vas a decir? Empezó a haber como una distorsión y es como si nos quitaron el reconocer eso completo que somos, ¿no? Y el entendernos completos en esas dos fuerzas. Venimos arrastrando, sobre todo esta historia, estos últimos siglos, que es lo que se llama el patriarcado, es una distorsión en el sentido de que la fuerza masculina se exacerbó y la fuerza femenina se debilitó mucho y entonces la autoridad sana se convierte en autoritarismo, Ujú. la fuerza sana se convierte en violencia. Entonces, el femenino está muy herido, está muy debilitado y está muy rencoroso por todo lo que ha pasado en la historia con lo que es el exceso de violencia, el autoritarismo, y eso se refleja hasta en los países en lo que ha sido las dictaduras, o sea, eso se refleja en toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el femenino trae compasión, el femenino trae empatía, trae dulzura, trae afectividad. Y cuando hubo demasiado masculino, entonces el límite se convierte en eso, en autoritarismo. Pero cuando hay un femenino al lado, es un límite con amor, es con dulzura. Entonces venimos de mucha distorsión y esa distorsión ha generado una herida dentro muy grande. Y un poco retomando lo que vos decías del tema emocional, de la energía femenina, se confunde con debilidad. Sentir no es estar deprimida o no accionar o ser débil, ¿no es cierto? Y yo creo Sí, que esta sociedad enaltece la energía masculina, sí, porque la energía masculina tiene valores asociados a la concreción, a la acción, a ir directo a la meta, pero eso ha hecho que la mujer se volviera a fuerza más masculina, sí. y que la parte femenina se hubiese adormecido. ¿Qué pudieras decirnos acerca de eso? Mira, hay una autora de Estados Unidos que se llama Brené Brown, que habla del poder de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una de las grandes fuerzas del femenino y es un poder y no es ser débil. Yo tengo un proyecto que se llama El despertar de la belleza original, donde nosotras, mujeres, es un proyecto creado, es un proyecto de conciencia, creado para mujeres, donde estamos
codificando la fortaleza del femenino y de dónde viene. Y uno de los códigos que trabajamos de la fortaleza es la vulnerabilidad. Y me encanta que estamos recodificando, o sea, dónde realmente está nuestra fuerza. Porque desde esa mirada patriarcal, la vulnerabilidad es una debilidad y tú no puedes mostrarte débil porque te aplastan. Entonces estamos trascendiendo todo eso. Realmente cuando tú te ubicas en un estado vulnerable, te ubicas en un estado blandito, poroso. Es un estado que es transformable. Lo que ha hecho eso de tener que poner una fortaleza y aquí no pasa nada y yo estoy bien, ocultando todo lo que va por dentro, hace que te pongas en un lugar donde no te puedes transformar, porque no hay transformación con corazas. Y eso lo que genera es el cáncer, los tumores, las enfermedades de todo tipo, porque el cuerpo se empieza a enfermar de esas corazas, de querer aparentar y ponerte máscaras de lo que tú no eres y llevar todo un sufrimiento por dentro porque no puedo decirle a nadie que estoy mal porque tengo que aparentar. Eso ha generado muchísima enfermedad y muchísima distorsión. Como Entonces, hablábamos al comienzo, bueno, la parte de la energía masculina está asociada con el padre, con el linaje masculino, y la parte femenina está asociada con la madre y el linaje femenino. Cuando uno se convierte en madre o en padre, eso sale a la luz, se pone de manifiesto las cosas que hemos heredado, lo que funcionó y lo que no funcionó. Sea por opuesto, como vos decís, que no querés repetir esa historia del patriarcado, de que te imponen porque sí, porque no hay respuesta. ¿Qué pensás acerca de, tú que has trabajado con tantas mujeres que se enfrentan a una maternidad con un problema de identidad tal vez, donde las energías están desbalanceadas y muchas tienen que ser padre y madre al mismo tiempo? sí, fíjate tú, te voy a hablar de mí, porque yo comparto y con la mayoría de las personas, desde el lugar más auténtico que yo comparto es desde mi propia historia, ¿no? Y en relación a a la educación, o sea, yo fui en gran parte de mi vida padre-madre, porque yo me separé de su papá cuando ella tenía 3 años y él se fue a vivir a otro país. O sea, como yo terminé siendo padre y madre y él estaba presente, pero muy en el WhatsApp, en el teléfono, ¿no? Pero no conviviendo. Entonces, y yo, en mi historia, yo vengo de una debilidad en mi fuerza más, en una etapa, mi fuerza masculina cuando yo era directora de televisión y de documentales y vengo del mismo mundo donde venimos, nosotros tenemos eso en común. En ese mundo de la televisión que hay mucha fuerza masculina también y uno termina siendo muy masculino para adaptarse a ese mundo. Cuando yo trabajaba en HBO, yo era la directora de los documentales y todos los demás eran chicos. Entonces yo era muy masculina. ¿Y qué significaba que yo era muy masculina? Que yo no escuchaba a nadie. O sea, todos tenían que hacer lo que yo decía. Y la opinión del equipo me valía madre. ¿Entiendes? Cuando uno es muy masculino, uno solamente impone, uno no escucha, uno no es empático con el equipo. Entonces yo aprendo a través de ser documentalista, ¿no? Entonces ahí estaba mi propia medicina. Entonces encuentro mi medicina en mi propio trabajo, ¿no? Y hay una experiencia donde me tocó convivir con una comunidad que vivía en autobuses, que en contacto con la naturaleza, que venían viajando por toda América Latina, y me voy con mi equipo de HBO a convivir en el Amazonas brasilero con una tribu de ecologistas y de gente que compartía todo lo que tiene que ver con una cultura más matrística, más desde lo femenino, de la conexión con la espiritualidad, con la naturaleza, todo eso es del femenino. Entonces es muy interesante porque yo me voy transformando y ¿qué es lo primero que pasa? Que rechazo la Silvia de HBO, la que imponía, y me juzgo a mí misma. Y entonces me voy al otro extremo. Yo no quiero volver a ser una persona que se impone, que no escucha, que incluso abusa de su poder. Entonces me voy a un extremo del femenino. Entonces todo es la conexión con la espiritualidad, con la naturaleza. Luego voy a la biodanza, abro el canal, conecto con el cuerpo, empiezo a hacer todo en mi femenino. Yo me voy al otro extremo. Pero eso también es natural, o sea,
uno va de un extremo a otro para luego volver al medio. ¿Y cómo eduqué yo a mi hija? Volviendo al tema de los padres, pero creo que todo lo demás es interesante en el contexto. Yo la eduqué sin límites, porque si yo no tenía un masculino fuerte y sano, yo no podía poner un límite sano. Entonces yo no me podía poner límites a mí y tampoco le podía poner límites a ella, porque no había un masculino, una autoridad, porque yo rechazaba tanto el autoritarismo, la forma masculina distorsionada, que no podía integrar la sana. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar la voz de mi masculino, que eso lo voy a contar en mi libro que está en proceso y lo tengo en un ebook que se llama Enamórate de ti mismo, esa historia de mi propia pareja dentro y de poder buscar mi equilibrio son los últimos 7 años de mi vida, porque cuando yo me mudé a Argentina, yo escuché esa voz del masculino. Y Ujú. entonces empecé a ver, ay, ¿cómo es esto que yo tengo una voz adentro que me habla y que me dice que lo integre? ¿Y cómo es que lo tengo que integrar? Entonces empecé a estudiar, a tomar cursos, hice la cumbre, entrevisté más de 100 personas en este tema de la pareja interior y luego empecé a dar talleres, a dar cursos, meditaciones y sobre todo empecé a escucharme y a darle cabida a esas dos fuerzas. Y esas dos fuerzas se manifiestan como una pareja, que es el curso que yo doy que se llama Llama Gemela Interna. Qué bonito lo que dices. Generalmente somos las mujeres las que hacemos el trabajo. Llega un punto en que ya no nos funciona y entendemos que no es el afuera que está en contra de una, sino que es en nuestro propio interior. Y es muy lindo el camino que vos hiciste. A los hombres les cuesta un poco más, pero están en ese proceso, ¿no es cierto? Sí, De que la parte femenina hay que integrarla también porque se les hace dificultoso sostener una relación en el tiempo, no saber nutrir, de repente sostener inclusive los proyectos, ¿no? Es decir, no es solamente ir y concretar, sino mantener, que es una energía muy de empoderamiento femenino, digamos. Me gustaría que me contaras un poco, porque tú trabajas mucho con el tema de sanar al padre y sanar la madre. ¿Podrías brevemente contarnos de qué se trata ese trabajo? sí, claro. Mira, yo desarrollé, justo, qué bello. Ayer terminamos con la compañera que nosotros acompañamos un proceso que se llama Sanando desde el origen. Entonces, y si, acompañamos a un grupo, ya yo había trabajado madre y padre separados, pero esta vez desarrollamos un proceso completo con otra amiga que es astróloga y también es canalizadora, es musicoterapeuta, o sea, juntamos las herramientas de las dos y acompañamos un grupo a sanar fuerza padre y fuerza madre. Lo interesante de esto es que esa fuerza padre y madre tiene distintos niveles, ¿no? Porque no es solamente sanar con tu madre y tu padre biológicos, sino uno tiene que sanar con la madre como la tierra y el padre como el sol, ¿no? Como esas fuerzas originarias. E incluso te diría que va más, porque en la otra capa es que tenemos que sanar con Dios Padre y Diosa Madre, porque, o como cada quien lo quiera llamar, el absoluto, ese absoluto o universo, o como cada quien lo llame, que es el creador, es creador, creadora, pero tiene esas dos fuerzas, que una es de origen magnético y otra es de origen eléctrico. Una va hacia afuera, una magnetiza y otra expande, ¿no? Proyecta. Entonces, todo cuanto existe en el universo, todo, resulta de la fusión de estas dos fuerzas de origen magnético y eléctrico. Entonces, cuando vamos a sanar, lo que yo sentía era, no basta solo sanar con tu padre y con tu madre, que además es la historia de toda una vida, o sea, de todos, ¿no? Y por lo que la mayoría de las personas van a terapia o buscan ayuda, es por las heridas que vienen en la infancia y que tienen ese origen, ¿no? Pero también lo que nosotros agregamos, que me parece potente, y lo agrego porque yo me di cuenta, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho hablar con la divinidad como un padre, porque yo tenía tan fijado esto del autoritarismo, del abuso de poder, de que la fuerza masculina es violenta, lo tenía tan fijado que para mí el padre no era amoroso, era rígido, era estricto.
me traía una cosa que yo lo asociaba con algo que a mí no me gustaba, no me gusta lo estricto, no me gusta lo rígido, no me gusta que me pongan límites, he sido muy rebelde con eso. Entonces, yo no, para mí el padre traía era una rigidez y una cosa estricta militar que yo no quería, y no porque mi padre hubiera sido así, pero se ve que, no sé, a lo mejor lo traía de otras vidas, pero es muy interesante porque yo me di cuenta que para mí Dios era la madre, era algo amoroso, que te suaviza, que es tierno, que es calentito, que te arropa, y yo no podía ver en Dios, en el Padre en Dios. Entonces he estado sanando últimamente esa capa, ¿no? Acompañando incluso a las personas, porque uno no tiene que estar listo para acompañar, es dando como te sigues sanando, y eso es un gran aprendizaje que he tenido. Desde un lugar, yo comparto desde un lugar muy vulnerable, y siempre agradezco a los grupos y a las personas, porque cada persona me trae noticias de mí misma y en cada momento que yo acompaño me voy Aprendes. transformando y voy aprendiendo y me voy sanando, ¿no? Entonces, ese proceso de sanar madre y padre es básico, porque a veces queremos sanar pareja, pero no vamos a poder sanar pareja si no hemos sanado la raíz. Y la raíz tiene todas esas capas de las que te estoy hablando. Entonces, nosotros hacemos ejercicios, meditaciones, incluso cartas escritas a esa fuerza. O sea, hay muchas maneras a través de meditación guiada, a través de ejercicios, mucho corporal. Yo integro mucho el cuerpo, todo lo que hago y por eso yo me formé en biodanza, yo soy facilitadora de biodanza. Entonces, hay que hacer todos los procesos en todos los planos. Hay que trabajar el plano físico, hay que trabajar el plano emocional, hay que trabajar el plano mental y hay que trabajar el plano espiritual. Entonces, eso es lo que yo llamo hacer un trabajo multidimensional, entonces integrándolo todo. Entonces, ahí integras también lo masculino y lo femenino todo el tiempo, porque el femenino tiene más que ver con el cuerpo y lo emocional. Es un trabajo interesante lo que decís porque es como ir sacando las capas, que es todo lo que nos hemos ido forjando a lo largo del tiempo. Estas máscaras que tú dices es, bueno, no mostrarse vulnerable, entonces hay varias cosas que cuando trabajas el cuerpo o trabajas el tema de la meditación, vas derribando y aparece el yo, la persona real, ¿no? El niño, el Sí, ahí está. original, el original. Sí, sí, Hay una trabajamos cosa. mucho con los niños para ir a este proceso de sanar. Gracias por traerlo. Trabajamos mucho desde la fuerza niña, desde la pureza original, desde la inocencia, desde el niño divino. Conectamos mucho con ese niño divino puro que no ha sido herido, que no ha sido mancillado, que conoce su verdadera inocencia, que conoce su verdadera pureza. ¿No? Vamos hasta ese punto donde todos lo tenemos. Ujú. Es cuestión de recordarlo y de poder conectar con eso. Más allá de los tips que vos dabas, que me parece súper claro integrar absolutamente ese tipo de trabajo, eh, por ahí balancear las dos energías tiene que ver con abrazar, es el lugar de la dualidad, el lugar del blanco y negro, femenino, masculino, trabajo, familia, en lugar de partir en dos, tratar de unificar y por ahí poner la energía masculina, que es la que hace, la que progresa, la que reacciona, ponerla al servicio de la femenina Sí. y conectar con la feminidad, ¿no? Manifestar los deseos desde el corazón para poder, o sea, visualizarlos, lo que tú dices, crear los demás para poder concretarlos, pero no perder esa flecha porque si no te quedas en la nube, ¿no? Qué bello lo que dijiste, Laura. Me trajiste varias imágenes que quiero compartir con las personas que nos están escuchando. En la India, o sea, las culturas orientales integran ancestralmente mucho más el masculino y femenino. O sea, en la India es Shiva y Shakti, ¿no? Y ellos, todas las deidades tienen un aspecto masculino y uno femenino, y te lo ponen en las imágenes, ¿no? Entonces, las deidades en la India, tú ves estas diosas que tienen un montón de manos así desplegadas, que desplegan todos sus dones, y tienen tanto Durga como Kali, no, Kali no, Durga especialmente, tienen o un león o un tigre adelante que las cuida. Entonces, ese león, ese tigre,
es la fuerza masculina. Y de verdad que nuestra fuerza masculina es nuestro guardián. O sea, cuando despertamos una fuerza masculina sana y el masculino toma su lugar sano, que es guardianear el femenino, y se pone como esos leones sobre lo que las diosas van montadas. La diosa va o encima o el león está adelante. Ese femenino despliega todo completo. Entonces, realmente es tan importante esa fuerza masculina protectora, guardiana, ocupando su lugar amoroso de proteger para poder desplegar todos nuestros dones. Entonces, ahí se requiere, porque ese masculino sano no se siente menos por ser guardián, porque sabe que él no es solo masculino, que es masculino y femenino, y ha integrado su parte amorosa. Entonces sabe que cuidando y guardianeando se van a poder desplegar, te vas a poder desplegar en totalidad, porque somos todo ese universo. Y esas diosas, cuando tú les ves todas las manos, lo que representan, tienen varias manos donde tienen incluso espadas, hachas, todas las cosas de como de la parte como más guerrera, y del otro lado tienen un caracol, que es la música, tienen una flor de loto, tienen otro instrumento. Entonces es súper lindo porque cuando ellas desplegan, están desplegando todas las cualidades que tienen que ver con el masculino y el femenino. Entonces, cuando tú tienes integrado una espada, no es para cortar, para matar, y sí puede ser, pero es para cortar la ignorancia, como lo ven en Oriente. O sea, esas diosas cuando cortan, cortan la oscuridad, cortan la ignorancia, cortan el ego, o sea, cortan todo lo que te separa de estar completo. Estamos trascendiendo mucha distorsión, que trajo toda esa mirada patriarcal donde había demasiada polarización en la mirada masculina. Entonces, todo esto, cosas nuevas que están pasando en el planeta son maravillosas y están pasando por todos lados, círculo de mujeres, despertar del femenino, esto, lo otro. Entonces, todos empezamos a querer vernos, a empezar a reconocernos como almas, a saber que somos mucho más que esta materia física. Todo eso lo trae la vuelta de la fuerza femenina y son regalos y regalos, pero también trae poner las cosas en su lugar. Y hay un aspecto de la madre que es la madre oscura, que cada vez vuelve más, y la madre oscura es esa que te lleva a meterte para adentro. Y si meterte para adentro y ir a tus heridas más profundas te va a hacer llorar y sufrir, bienvenido sea, porque eso también está mal visto desde el patriarcado. No, no sufras, vente, vamos, sigue, camina, Ujú, avanza. Pero es que si realmente no te metes en la herida, no vas a poder avanzar. Va a ser como un paliativo, le das como, ujú, ay, le das un remedito rápido y sigues para adelante. No, hasta que no llegues a la raíz de lo que te está causando el sufrimiento, se te va a repetir una y otra vez. Y eso requiere meterse para adentro. Y meterse para adentro no nos gusta, porque le ujú, tenemos miedo a eso. Y ujú. cuando hay mucho masculino, hay mucho más miedo a las heridas emocionales y a ir a revisar qué fue lo que pasó y dónde se originó. Pero realmente lo que sabemos es que de verdad, si no le llegas al hueso, no va a haber una sanación real. Es puro paliativo, como la medicina occidental. Es pura medicinita que te quita el síntoma, pero se te va a volver va a volver a salir, va a volver a salir, va a volver a salir. Puedes quitar el síntoma por un ratito, pero a la vuelta a la esquina te espera. Y más Mm. grande. Y más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Bueno, conectemos con la energía masculina protectora y no la castigadora. Conectemos con nuestra sensibilidad, que no es debilidad, es Ahí vulnerabilidad, pero en el está. buen sentido. Y tratemos de integrarnos en nosotros, eso que es tan bonito, porque las dos energías tienen mucho Muchos de qué regalos. aprender, sí, muchos regalos. Bueno, Silvia, te agradezco mucho esta conexión, me encantó y nada, espero vernos en un futuro próximo. Gracias a ti y bueno, gracias a todas las personas que nos escucharon. Un saludo de aquí para Buenos Aires. Cuídate. Gracias. Bye bye.